uno de salud, que es el IETSI. El IETSI, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, que después vamos a ver sus características, cómo ingresar y qué datos nos da. Otro es el CDC Perú, ¿no? O el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Tercero, tenemos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos van a brindar datos relevantes y donde vamos a poder recopilar información para realizar nuestras investigaciones, para recopilar conocimiento para el estudio, todo eso, ¿no? Y a nivel internacional tenemos el de la OMS, que es el IRIS, el repositorio interinstitucional para compartir información. Y posteriormente, de bases de datos internacionales, tenemos a las distintas bases de datos que se encuentran en la red, pero estas bases de datos van a ser explicadas posteriormente por los ponentes, cada una porque tiene mayor complejidad que estas bases de datos, ¿no? Bien, vamos a empezar con el IETSI. El IETSI es la base de datos institucional del sistema de salud, ¿ya? Que va a contar con investigaciones y sobre todo con guías clínicas que han sido realizadas por estos hospitales a nivel nacional. ¿Cómo es eso? Vamos a ir a nuestro Chrome y vamos a poner, ¿no? IETSI. Vamos a abrir la página del Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación de la Salud. Y aquí vamos a tener distintas características. El problema de estas bases de datos nacionales es que no tienen mucha investigación, pero aunque son pocas, son muy relevantes para poder realizar nuestro marco teórico a nivel de investigación o para tener conocimiento. Por ejemplo, en este apartado que es guías de práctica clínica, podemos ver que nos manda una otra página. De nuevo vamos a ir a las guías de práctica clínica, ¿no? Que son las que nos importan. Podemos encontrar las versiones extensas o cortas y anexos de las guías de práctica clínica por especialidad o verlas todas, ¿no? Y buscar dependiendo de lo que uno desea. En este caso nos bota todas las guías de práctica clínica y con su buscador, que nos va a permitir buscar el tema que queremos. Por ejemplo, aquí está desde lo más actual hasta lo más antiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero una de ginecobstetricia. Ay, o de COVID, por ejemplo, en este caso, tenemos esto, ¿no? O de emergencias obstétricas, que es el caso de algunos datos. El problema de nuestros buscadores del IETSI es que no es adecuado como los buscadores a nivel internacional, por lo que a veces buscar cada uno de estos va a ser un poco tedioso, pero al ser pocos nos permite buscar de los más antiguos a los más actuales. ¿Ya, chicos? Eh, Eso es lo importante del IETSI. Allá. Acá también vamos a tener las investigaciones en salud. ¿Para qué nos sirve eso? Uno, para ver investigaciones científicas. También cuenta con cursos, el IETSI, son cursos en investigación o estadística aplicada a la ciencia de salud, y pues también un curso de ética en investigación. También nos permite ver dónde hay comités de éticas a nivel nacional. ¿Por qué es importante el comité de ética? Porque nos va a permitir investigar en los distintos hospitales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra red asistencial de Ayacucho tiene un comité de ética. ¿Ya? Este, a nivel de investigaciones, también tenemos muchos tipos de investigaciones con su buscador y con el año, ¿no? En el año 2021 se han realizado distintas investigaciones en los hospitales de salud. ¿De, chicos? Eso sobre todo con el IETSI, que nos va a permitir buscar información a nivel nacional en el sistema de salud. Pasamos a la otra base de datos importante que tenemos, que es el CDC Perú, o el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. En un principio el CDC solo había en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a nivel del mundo, se ha visto que es importante la prevención, la epidemiología y el control de las enfermedades, ¿no? Y se ha replicado este mismo sistema a nivel de los distintos países. En el Perú, CDC está regulado por el INSA, ¿no?
donde vamos a encontrar sobre todo datos sobre enfermedades infectocontagiosas, enfermedades que permitan la prevención sanitaria, por ejemplo, en niños, ¿no? Y en adultos. Y algunas enfermedades no transmisibles, sobre todo la diabetes y la hipertensión arterial. Ya, chicos, vamos a pasar al CDC Perú, ¿no? Vamos, ponemos CDC Perú en el Google y nos va a mandar a esto. ¿Qué es importante o qué podemos encontrar con respecto a otros buscadores en el CDC? Uno, que son análisis situacional de salud, estudios de carga por enfermedad que son importantes para ver en qué investigar, qué es lo que más importa a nivel nacional. Y el análisis de situación de salud también que nos permite investigar. Hay indicadores de salud también, sobre todo datos epidemiológicos se puede encontrar en el CDC, ¿no? Y investigaciones, tipo, por ejemplo, líneas de investigación que podemos realizar. Por ejemplo, a nivel de tópicos de investigación epidemiológica, aquí tenemos lo más importante o lo más actual, que es el COVID, ¿no? Después le sigue la tuberculosis, luego las enfermedades metaxénicas y así sucesivamente. Posteriormente tenemos las no transmisibles, la mortalidad materno-perinatal, los riesgos ambientales, desastres naturales, como actualmente estamos viendo el fenómeno del niño, ¿no? Y accidentes de tránsito, que generalmente no pasa de moda nunca, ¿ya? Otro es que podemos encontrar en el CDC Perú, salas situacionales. ¿Qué significa esto? Que nos permite observar datos en tiempo real, o sea, ¿qué significa semana por semana? Entonces, ¿cuántos datos epidemiológicos aparecen semana por semana o en el mes último? Entonces, para tipos de investigaciones o para el control mismo. Ya, chicos, esto es el resaltante del CDC Perú, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Tercero, tenemos al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informáticas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática realiza generalmente estudios o censos anuales que nos brinda valores de varios tipos, ¿no? Exactamente de censo nacional mismo, a veces de valores de talla, crecimiento de los niños en distintos puntos. Por ejemplo, vamos a entrar al INEI. El INEI ha cambiado su página. Antes era distinto y ahora ha cambiado al del gobierno del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué podemos buscar acá? Aquí vamos a buscar en la parte de categorías. Vamos a ir a la biblioteca, ¿no? Perdón, a la información estadística. En esta información estadística podemos ver que nos permitan consultar las bases de datos del INEI y realizar la consulta. Eso es a una de las bases de datos, que es la base de datos que se llama microdatos. También tenemos la otra base de datos, que es el sistema de documentación virtual. Actualmente no se encuentra disponible esta base de datos. Exactamente no sé la causa, pero sí se tiene esto como documentación virtual de las investigaciones. Ya, entonces, el sistema de microdatos, ¿qué nos da? El sistema de microdatos nos da, según las encuestas que realiza el INEI, sobre todo a nivel de salud, hace encuestas de todo tipo, nivel agropecuario, infraestructura, empleo, pobreza, pero en nuestro caso nos importa la encuesta demográfica y de salud familiar, que es el ENDES, ¿no? Uno de los más importantes. Hay más otros tipos de crecimiento, este, de funciones obstétricas o neonatales, ¿no? Pero son más antiguos. También tenemos la tuberculosis. Entonces, acá tenemos el ENDES, que es el que más se actualiza, sobre todo, porque las demás encuestas casi no se actualizan con frecuencia a nivel de salud. Entonces, vamos a utilizar el ENDES, y aquí tenemos, ¿no? El ENDES de distintos años. ¿Por qué nos importa esto? Porque vamos a utilizar el actual. Entonces, aquí vamos a encontrar todos los datos a nivel de variable. ¿Por qué a nivel de variable? Porque esto nos va a permitir investigar. Entonces, si tú eres un investigador y buscas datos a nivel de variable y quieres hacer otro tipo de asociaciones con datos del INEI, puedes hacerlo, ¿no? Y descargar en formato CPS, formato zip o formato tabulado, ¿no? Y aquí tenemos las fichas con las cuales se han recolectado. Le damos clic y te manda una descarga. A ver. Vamos a ir a acceder a los cuadros estadísticos, perdón, del INEI y a estadísticas por temática. En estadísticas por temática
lo que nos importa son las bibliotecas virtuales. También podemos entrar al sistema de microdatos por este nivel, por nivel de base de datos, ¿ya? Pero a nivel de estadísticas vamos a ir a biblioteca virtual. Y en este punto vamos a ir a las publicaciones digitales, porque por ejemplo, ay, ¿esto cómo lo quito? Ya vamos a cerrar esto de aquí. Por ejemplo, a nivel, tú dices, ya, yo no quiero las variables del ENDES, yo quiero saber los resultados de esto, ¿no? De este ENDES, qué es lo que sale. Entonces ponemos aquí en esta parte de publicaciones digitales, y aquí le damos ENDES y buscamos, ¿no? Entonces, la encuesta demográfica del 2021, puedes ponerle el año también que desees. Entonces aquí tenemos, pues, ¿no? La encuesta demográfica con sus distintos valores. Uno, por ejemplo, salud materna. Le damos clic y nos arroja todos los datos o valores encontrados según las variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, atención prenatal, los valores, ¿no? De la evolución de atención prenatal. ¿Cuántos niños se atienden, ¿no? ¿Cuántos son partos domiciliarios, partos en el hospital o en el centro de salud? ¿Y quiénes lo atienden? Y así te van a mostrar todos los valores, según año, según sexo, este, según el profesional, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir para realizar nuestro marco teórico en caso de investigación o simplemente para conocer. También tenemos en este punto las investigaciones. Le damos clic aquí. En este caso tenemos que hacer, como habrán visto en la clase anterior, había búsquedas simples y específicas. En nuestras bases de datos nacionales hay que recalcar que generalmente hay que utilizar búsquedas simples. ¿Por qué? Porque no contamos con muchos estudios, ¿no? Entonces, si haces una búsqueda específica, es probable que no te salga nada. Entonces, se hace un barrido con una búsqueda simple, por ejemplo, anemia. ¿Qué investigaciones ha hecho el INEI con anemia, no? Y nos sale solo una investigación. Entonces, ¿qué es la evaluación del impacto de chispitas, suplemento ferroso y Jaliwarma sobre la anemia? Algo que podríamos tener en cuenta si estuviéramos estudiando algún caso de anemia o algo de esto, ¿no? Podríamos aplicarlo a nivel local. Bueno, eso es lo importante con el INEI. Y pasamos a la del OMS, que es el iris. Ya chicos, entonces ponemos otra vez en el buscador, OMS iris, ¿no? Y vamos a dar al primer link. A nivel internacional, tenemos al OMS, tenemos a la UNICEF, tenemos a varios tipos de bases de datos internacionales, pero lamentablemente muchos de estos ya no se encuentran útiles o activos. ¿Por qué? Por la aparición de estas bases de datos que tienen mejor búsqueda y amplían mayores estudios y revistas. ¿Qué nos importa, por ejemplo, en el IRIS? Es ver, pues, ¿no? Estudios a nivel del Perú. Entonces ponemos, en este caso, anime, ¿no? También tiene para poder hacer búsquedas, con el mesh. Cuando ponemos filtros avanzados, ponemos por autor, título, tema, o sea, con el mesh, o el año, el idioma, ¿no? Acá también podemos arreglar con los filtros. Entonces, según estos filtros, por ejemplo, yo quiero según comunidad. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver en América, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, en la oficina regional de América, porque no me importa ver anemia en África, en Europa, ¿no? Porque quiero buscar a nivel América, de Latinoamérica sobre todo. Entonces me bota, ¿no? De Ecuador, Uruguay. Entonces, ¿qué hago acá? Le pongo AN, Perú, y ya está. Actualmente solo existe este estudio a nivel del OMS en Perú. Ya si queremos buscar a nivel de Latinoamérica, buscaríamos de otra manera, ¿no? Pero a nivel del Perú tenemos solo esta estrategia de cooperación técnica de la OEPS, de la OPS y de la OMS en Perú. Bueno, eso es sobre la OMS, el repositorio del IRIS. Y eso es para las demás bases de datos, chicos, van a seguir en las clases y van a explicar a los demás docentes, ¿no?
Eso sería todo por ahora en nuestras bases de datos a nivel nacional e internacional. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, por favor. Muchísimas gracias, doctor Pavel. A continuación daremos un par de minutos para que los participantes dejen sus preguntas, ya sea por el chat o activando sus micros. Por favor, chicos, anímense a preguntar. Recuerden que la palabra clave es epidemiología. Bien, doctor. Tenemos una pregunta de Sebastián que pregunta, ¿existen también entidades internacionales que otorguen guías de práctica clínica? Ya chicos, buena pregunta. Eh, sí, sí existen entidades internacionales y va a depender de las sociedades. Generalmente son las sociedades o las asociaciones, sociedades de distintas especialidades que van a hacer guías clínicas con respecto a una enfermedad o a distintas patologías en un grupo. Pero estas guías de práctica clínica que vamos a querer buscar, lo vamos a tocar generalmente cuando se haga el metabuscador, que es el Trip Database, que nos va a permitir encontrar estas guías de práctica clínica a nivel internacional, este, mediante un buscador, pues, o sea, mediante lo que queremos saber. Entonces, estas guías de práctica clínica a nivel internacional no las he tocado porque mediante ese metabuscador se va a permitir encontrar esas guías y sí se hace. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cada qué tiempo se actualizan las publicaciones de IRIS OMS? Va a depender de la demanda a nivel internacional o la de Latinoamérica. Exactamente no sé el tiempo de actualización. Y como han visto a nivel del Perú, desde el 2014 no se realiza otro estudio, salvo un estudio a nivel macro. Ya chicos, va a depender de la necesidad del mismo lugar del país que está a nivel de la OPS o OMS y de las problemas. Por ejemplo, actualmente hay estudios sobre viruela de mono y COVID actuales. ¿Por qué? Porque es la necesidad actual que nos obliga a investigar. Ya chicos, eso sería. Muchísimas gracias, doctor Pavel, por absolver nuestras dudas y por la ponencia. A nombre del comité organizador, agradecerle por la valiosa información que será de mucha ayuda en nuestra formación como médicos y como futuros investigadores.
en busca de aportar conocimientos científicos a nuestra sociedad. Agradecerle una vez más por la oportunidad y manifestarle que anhelamos contar con su valiosa participación en futuras ponencias y deseamos que le vaya muy bien, doctor. Tal vez tenga algunas palabras finales. Sí, muchas gracias, Mónica. Agradezco también su invitación y aún no hemos terminado. Mañana vamos a hacer la clase de Cochrane conmigo y pues espero verlos mañana, chicos. Ya conmigo terminamos hoy la ponencia de base de datos nacionales e internacionales. Espero que haya sido de su agrado y hayan entendido completamente. Muchas gracias, doctor Pavel, que tenga un buen día.